Vamos a compartir una parte más de este mensaje, la sombra que proyectas, en Hechos capítulo 5, basado en este episodio. Y los que creían en el Señor aumentaban más, en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hablamos un poco sobre esta proyección de la sombra que revela la influencia, porque la sombra es una representación de la influencia que tenemos sobre los demás. La sombra es una proyección de la luz que hace que tengamos una imagen más o menos exacta de lo que somos a través de esa sombra. Pude compartirles que hay 3 episodios en la Biblia que tienen una representación parecida a esta. Una de ellas fue el manto que cayó sobre Eliseo y cómo él tuvo que administrar la influencia profética en su pueblo. Tener una voz de Dios al pueblo es algo muy ventajoso. La iglesia necesita la ventaja de la voz profética de Dios. La iglesia necesita tener la voz que da ventaja. Si tú sabes lo que Dios va a hacer, si Dios te revela las cosas que van a suceder, eso es tomar ventaja, ¿no es así? Si tú sabes lo que te va a pasar, no coges el coche. Si sabes lo que te va a suceder, pues no haces esto. En varias ocasiones usted y yo hemos sido conscientes de que de una forma u otra hemos estado intranquilos y hemos cambiado de ruta, o hemos ido por otro sitio, o hemos cambiado de cosa que íbamos a hacer. Incluso quizás íbamos a viajar y hemos decidido no viajar, o incluso Dios nos ha parado. Tenemos una hermana que iba a viajar hace prácticamente 9 días y no ha podido viajar. Iba a viajar como 10, 12 días después. Y hemos dicho, Señor, es que tú eres soberano. El problema es que tú quieres irte y tú quieres hacerlo. Y cuando fuerzas las situaciones no te das cuenta que Dios es el que tiene el control y está parando a veces las cosas. Por tanto, de alguna forma, tener ventaja sobre lo que Dios quiere hacer es muy importante. La ventaja profética es muy importante. Que tú ores, que tú clames y que Dios te hable y que tengas un mensaje para ti, para tu familia, para tu entorno, permite que las personas puedan tener ventaja en las cosas. Si Dios te revela acontecimientos, si te revela el corazón de la gente, si te revela lo que la gente está percibiendo, tú tomas ventaja. Eso es muy importante. No sé si tú te has dado cuenta que cuando tú estás con personas que no son cristianas, las personas no cristianas, cuando tú empiezas a hablar, ellas ven algo distinto porque manejamos unos condimentos que no se tienen. Se puede comprar sal en el mundo, se puede comprar cayena, se puede comprar, tomillo, romero, ciertos ingredientes para la comida. Pero hay un ingrediente que no se puede comprar, que es celestial. Ese es ingrediente de su presencia, es ingrediente de la paz, es ingrediente de la gracia, de la sequina de Dios. Esos ingredientes que Dios pone en nosotros, esa sal, que aunque es la sal y parece la misma sal que la que se vende en el supermercado, es una sal diferente. Somos la sal del mundo, porque tenemos un ingrediente diferente que le da una sustancia distinta a las circunstancias. Usted no ha visto esta pandemia de la misma forma que la ha visto la gente. Alrededor nuestro tú has visto mucha gente con unos miedos terribles, pero terribles, viviendo en completos miedos. Y que no salen, y que no pueden, y que en unos temores, en unas angustias de no dormir, miedo en todo. Gente que no ha salido porque tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Y nosotros pues hemos tenido un ingrediente diferente, hemos podido percibir algo distinto. La iglesia necesita la ventaja profética de Dios, pero también la iglesia necesita la sombra que proyecta Pedro, porque el segundo personaje es la sombra de Pedro. Y la sombra de Pedro tiene que ver con ese toque pastoral, ese toque de relación, ese toque de misericordia que el mundo necesita. No es que Pedro quería sanar a todo el mundo, es que Dios quería sanar a todo el mundo, que es diferente. No es que tú quieres que la gente no sufra, es que a veces Dios quiere paliar el sufrimiento de la gente.
No es que tú quieres que Dios haga todo lo que tú le dices, es que a veces Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer. Entonces Pedro se encontró con la circunstancia de ser un instrumento donde a través de Pedro su sombra proyectaba bendición y algunas ocasiones o alguna forma sanidad sobre las personas. El liderazgo de Pedro es el liderazgo pastoral de un hombre que Dios escogió. Qué curioso que hemos predicado el jueves de Pedro y hoy volvemos a predicar de Pedro. Y es curioso que Pedro fue un traicionero, un hombre que traicionó, pero un hombre que tuvo la oportunidad de conocer arrepentimiento. Y en medio del arrepentimiento, después, unos pocos meses, algún año después, encontramos a Pedro proyectando su vida, la luz de Dios sobre otras personas. Necesitamos ese toque de sensibilidad, ese toque pastoral, ese toque de relación. Una persona me decía algún tiempo atrás, me decía, es que, ¿por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que estar siempre teniendo una disposición sobre la gente que aún te trata mal, se mete contigo? Es que yo no podría hacer eso. Digo, pues yo tampoco podría como ser humano, pero resulta que Dios me ha llamado para algo más que no solamente ser un ser humano, sino para ser ministro, pastor de un ámbito de la casa de Dios. Y entonces hay que desarrollar eso. Y a veces no es fácil tener misericordia por los que se meten contigo. Y no es nada sencillo amar al enemigo. Y no es nada sencillo tener que tener paciencia con las personas. Y no es nada sencillo que te puedes pasar haciendo 100 cosas buenas por alguien. Pero el momento que tú hagas algo malo, no te van a recordar por las 100 que hiciste buenas, sino que por la mala que hiciste. Hemos tenido muchas experiencias de personas a las cuales hemos servido hasta saciarnos, hasta la saciedad. Y aún así hemos sido proscritos, y aún así hemos sido golpeados, y aún así hemos sido pues juzgados. Entonces, solo nos queda una forma de entender, es que ese manto, esa sombra, esa influencia ministerial es muy necesaria. El liderazgo de Pedro pasó por encima de todas estas personas. Me gusta mucho algo, es que sacaban a los enfermos a los caminos. Y me gusta que por lo menos si no tenían sillas de ruedas les ponían unas camas y unos lechos, por lo menos que estuvieran por allá. Porque la intención era que esos enfermos por lo menos tuvieran la esperanza de a lo mejor que algo fuera a pasar. Pero lo importante de ese elemento es que Pedro transitó por la vida. No se quedó en la iglesia, se quedó ahí quieto y que digan, pues que me atraigan a la gente aquí. ¿Qué hizo él? Transitó para llegar donde la gente estaba. Muy importante eso. No es una influencia mediática la de Pedro. No es un youtubero. Esto no es la influencia youtubera de un hombre que hace cosas y entonces sube su influencia y sube sus likes. No, esta no es la influencia mediática. Algo está pasando, porque resulta que el mensaje de resurrección está fluyendo a través de su persona y las cosas que Dios quería hacer estaba fluyendo por las calles. Quiero decirte algo que es interesante establecer. La voz profética es muy útil para el pueblo de Dios, pero la voz o la influencia pastoral es muy importante para el pueblo que está afuera, que no es de Dios. Pedro no solamente tuvo la capacidad de fluir en cuanto a milagros y sanidades, sino que Pedro tuvo la capacidad de influir en las calles de su ciudad, en los pueblos, en los lugares de su ciudad. Era conocido por lo que él influenciaba en otros. Era conocido por lo que él hablaba, por lo que él expresaba. Era conocido por el resto de las cosas que podía dejar en los demás. Estos días atrás, hablando con una persona que la vi muy agitada, muy nerviosa, le dije, reposa. Le volví a decir, reposa. Y me dijo, es una persona no cristiana, y me dijo, es una palabra que yo no había conocido mucho. Digo, es que esa palabra no es una palabra física, es una palabra espiritual, que tiene que ver con el descanso, con el sosiego, con la tranquilidad, con la paz. Reposa, reposa. Gracias, esa palabra me ha hecho mucho bien. Voy a meditar sobre ella. Pues medita, reposa.
reposa. La sombra, usted lo sabe, es una proyección de la luz sobre un cuerpo. Esta luz me proyecta y proyecta una sombra, ahí la tiene, ¿no? ¿Viste la sombra ahí donde está? Esta luz proyecta sobre este cuerpo y entonces se proyecta una sombra que está ahí. Pero sin la proyección no hay sombra. La sombra no viene sola, la influencia no viene solo. Alguien tiene que depositar sobre ti su luz para que se proyecte. La sombra es una representación de lo que los hombres de Dios deberíamos de ser. Hombres y mujeres que no brillamos por nosotros mismos, sino que reflejamos la luz propia de Cristo. Esto es muy sencillo de decir, pero es muy difícil de hablar. Es muy difícil de establecerlo, de presentarlo. Nuestra forma de representar a Dios se representa a través de la influencia de Dios en nosotros. Nosotros representamos a Dios donde estamos. Yo no sustituyo a Dios, represento al reino de Dios donde estoy. Y lo que proyecta Dios en mí es algo que tiene que ser visto en los demás. Una imagen de un hombre es la imagen de un hombre, pero la proyección de Dios en nosotros hace que nosotros ya no solamente nos veamos como seres humanos hombres, sino que tengamos la imagen de Dios en nosotros. Varón y hembra los creó, a imagen y semejanza suya. Por tanto, los hijos de Dios, cuando Dios refleja sobre nosotros su luz, no reflejamos la imagen de un hombre, reflejamos la imagen de Dios en nosotros. Nosotros reflejamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora usted imagínese como usted y yo somos, cuando nos ponemos nerviosos conduciendo, cuando nos ponemos nerviosos ante las circunstancias, las situaciones, cuando hacemos cosas que no son apropiadas, cuando nos enfadamos, cuando gritamos, cuando nos engangrenamos con este tráfico que hay en Albacete últimamente, que están todas las calles levantadas, que te cortan y no te das cuenta. El otro día venía en el autobús que tenía que venir al hospital y me encontré desde la Tamus hasta la residencia, prácticamente la circunvalación como si fuera Madrid, la M30 en hora punta. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y es porque un bendito camión se le había ocurrido en una de las dos carriles de la circunvalación pararse porque iba a descargar unos ladrillos. Entonces ahí se lió la marimorena porque era hora punta, 1:30, para acá, para allá, el autobús gritando. Había 3 autobuses juntos de la misma línea. Juntaron 3 autobuses juntos. Entonces uno puede ver que es tan sencillo, tan fácil dejar de reflejar la imagen de Dios y reflejar ¿cuál? La nuestra propia. Entonces dejamos de reflejar su imagen, Dios es apartado de la situación, la luz no está en medio de ese sitio, hay oscuridad, hay sufrimiento, hay dolor, hay de todo, eso se aparta de nosotros, no estamos en el lugar correcto, no estamos en la forma correcta, esa luz no se refleja en nosotros y no reflejamos una imagen, no reflejamos la paz, ni la tranquilidad, ni la seguridad, no lo reflejamos. Y al no reflejar esa circunstancia y situación, lo que hace es que nosotros reflejamos nuestra propia humanidad. Entonces se ve nuestra humanidad, se ve nuestra carne, se ve nuestras emociones, sentimientos, se ve lo que somos. Perdone que se lo exprese, se ve nuestra mala sombra. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¡Qué mala sombra tiene ese hombre! ¿Has escuchado alguna vez eso? ¡Qué mala sombra que tienes! Lo es. Sin la imagen de Dios, sin el reflejo de Dios en nosotros, sin ese reflejo de su luz, reflejamos una mala sombra. Así es que la responsabilidad en este momento es muy importante, porque esa influencia pastoral de Pedro era influenciar de forma verdadera sobre los hombres y mujeres de Dios para permitir que no solamente Pedro fuese el que caminase y la gente pudiera percibir que Dios quería hacer algo con ellos. Lo que era importante es que todos supieran que Pedro no era más ni menos que nosotros, sino simplemente permitió que la luz de Dios reflejase en su vida. Permitió y dejó que la mala sombra, dejó a un lado su mala sombra, que la tenía,
y permitió, se situó en el lugar correcto para que la sombra de Dios, la luz de Dios proyectase sobre él la imagen de Dios en los demás. Y entonces de repente el hombre que estaba enojado, el hombre que estaba negando, el hombre que estaba enfadado con Juan, el hombre que siempre tenía situaciones de ponerse nervioso, de repente se convierte en un hombre con una influencia poderosa que es capaz de sanar, porque no es él, es simplemente el lugar, el sitio y estar enfocado en el lugar correcto. No es Pedro, es la luz. La sombra no es Pedro, es la luz de Dios en nosotros. Entonces tú estás ahí frente al enfermo y lo ves que está muy mal y ves que está nervioso, como el otro día que una señora al lado, desde las 2 de la tarde que yo entré, hasta las 10 de la mañana del día siguiente que yo salí del hospital. Unas cuantas horas, todas esas horas, incluidas las noches donde no es capaz uno de poder dormir. Yo en las sillas esas no puedo dormir en mi cama, puedo dormir en una silla. Yo pensé que estaba hablando en lengua y de vez en cuando el rosario por allí. Yo te salve María. Y cuando escuchas, ay, pobrecita, a la hora, pobrecita, a las 3 horas, madre la pobrecita, a las 5 horas, oye la pobrecita. Y a las 10 horas, me cargo a la pobrecita. Entonces tienes algo que tú puedes hacer ahí. Te revistes, te enfocas en el Señor, dejas a Dios que refleje su luz en tu vida y dejas a un lado todo aquello que puede generar una mala sombra y puede ser una influencia donde está. ¿Sencillo? No. ¿Fácil? No. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Madurez. ¿Cómo? Madurez. Yo le dije a una persona esta semana, la madurez se demuestra enfocándonos en la soberanía. Cuando tú te enfocas en la soberanía de Dios en todas las cosas que haces, tú eres un hombre maduro. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias y en las cosas, hemos dejado de ser personas maduras. La madurez se enfoca en la soberanía. Todo está contemplado en su soberanía. Entonces, Señor, aquí estamos. Hay un llamado en nosotros para pastorear las ovejas descarriadas del barrio San Pablo. Hay un llamado en nosotros para pastorear las ovejas complicadas de esta ciudad. Hay en nosotros una responsabilidad de reflejar algo. Y cuando tú pasas por el lugar, vamos a permitir que Dios al menos nos deje influenciar en algo, aunque sea solamente que la gente deje de decir tacos. Yo hablo con personas y a usted seguramente le pasa, que cuando hablan contigo dejan de decir tacos, porque les has enseñado, les has dicho, no, mira, espera, no digas eso. Y entonces ya la gente, perdón. En cambio están con otro, ¡bah! Dicen de todo. Por ejemplo, usted no permite que nadie diga, venga. Usted no o lo permite eso, pues no lo permite. No, perdone, usted no insulte a mi padre. Entonces tú influencias, dejas una influencia en algo. Estos días mi esposa se vio en una situación muy difícil, tuvo que llamar a la vecina, bajar al quinto. Hay una chica allí, mira, ayúdame, mi mamá se ha caído, está sucia, no puedo levantar, no tengo fuerzas para hacerlo, yo no estaba. Entonces le dijo a la señora, sí, venga, subo, te ayudo. Dice, yo trabajo en un geriátrico. Ah, qué bueno, pues. Y entonces no sé cómo hablando, sí, mi hija también trabaja. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Marita. Marita. Pero si yo he trabajado con ella. Pero si yo, ¿cómo va a ser ella? Sí, no, mira, pero mira. El olor. O sea, la influencia que tú puedes permitir que las personas recuerden siempre. La mala sombra sale sola. Eso sale solo. Le dije a mi esposa el otro día, yo a la viejita hasta le pongo un tapón en la boca.
Ya no puedo más con esta mujer. Le pongo un tapón en la boca. No voy a decir lo que pasó. Dios sabe lo que pasó. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hay acciones en tu vida que arrojan sombras reconfortantes sobre las personas. Hay acciones que reflejan que tu sombra, lo que tú eres y tu influencia, reflejan paz en tu entorno. Que permites que haya una referencia de Dios donde estás, en un mundo donde no hay referencias. A mí me gusta aquí algo, estaban enfermos, había un montón de... Jesús había sanado muchos, pero es que el hombre no deja de estar enfermo. Puede ser que haya Jesús sanado miles de personas, como alimentó a miles, pero no dejaron de estar hambrientos al día siguiente. Por la enfermedad y el sufrimiento va a seguir aumentando sobre la faz de la tierra. No va a haber problemas que podamos solventar hoy que mañana no vuelvan a aparecer. Entonces hay una necesidad de arrojar sombras reconfortantes sobre la gente. Y no lo puedes hacer tú no puedes ofrecer nada tuyo. Lo que puedes ofrecer puede ser un momento armónico o bueno, pero lo que tú tienes que reflejar en tu vida solamente va a poder reflejar algo bueno si la luz es la de Dios. Si tú no tienes una oportunidad de su presencia, si no te enfocas en Él, si no tienes tiempo con el Señor, si no te muestras ante Él, vas a reflejar muy poco de Él. Va a reflejar de ti, pero poco de Él. Los endemoniados, amado, qué increíble. Sin la sombra y el reflejo exacto de Cristo, no hay oportunidad para endemoniados. ¿Tú puedes liberar un endemoniado por ti mismo? Sin la luz de Dios no hay sombras en este momento. Sin la luz de Dios no hay posibilidad de reflejar nada. Sin Dios la gente vive eso, endemoniada, sin reconciliación. Los endemoniados reconocieron la misma influencia de Jesucristo en Pedro. Eso es sorprendente. Significa que los endemoniados eran liberados cuando Jesús estaba, pero cuando llegó Pedro, reconocieron lo mismo. ¿Pero qué reconocieron de Pedro? ¿Él o reconocieron quién? La misma voz de Dios. Lo que Jesús hablaba a los endemoniados es lo que Pedro reflejaba a los endemoniados. La misma presencia de Dios que Jesús tenía, que hacía que los demonios salieran, es lo mismo que reflejó Pedro, porque él reflejaba lo de Dios en su vida. No hay oportunidad de una sombra que refleje, reconforte, anime, levante, si no hay luz de Dios en nosotros. No hay. Este es un mensaje sencillo, pero tiene una profundidad de poderlo comprender si somos capaces de hacerlo. No sabía Eliseo lo que tenía por delante portando el manto. No sabía. Él no sabía lo que estaba diciendo. Pero se quedó con él y entonces tuvo que asumir la responsabilidad de ese manto. Y esto es lo mismo. Si Cristo no tiene a la iglesia, si Cristo no tiene a Pedro, que es usted y yo, si Cristo no tiene hombres y objetos de su propósito, ¿dónde Dios refleja su luz? Si Dios reflejase su luz directa sobre los que no conocen de Dios, ¿sabe lo que pasaría? Los fulminaría. Puede reflejar su sombra en ti porque la luz es pasada, ha sido tratada a través de la persona de Jesucristo. Pero sin la persona de Jesucristo, amado, usted no podría reflejar nada, menos las personas que no conocen de Dios. Si Dios se revelase a algunos, se asustarían y saldrían corriendo. ¿Saldríamos nosotros? Pues imagínate ellos. Si tú le dices a alguien, no es que a mí Dios me habla. Ay, ¿qué estás diciendo? Yo digo muchas veces eso. No es que a mí Dios me habló. Te habló. Si hasta los cristianos me dicen, te habló, a ti te va a hablar Dios. ¿Pero cómo te va a hablar? Sí, me habló. ¿Y por qué lo sabes? Porque conozco su voz. ¿Y por qué sabes que te habló? Porque sé lo que me dijo. Y casi siempre cuando Dios habla, precisamente a veces las cosas que te dice no son cosas bonitas. A veces tienen que ver con cosas que tienes que corregir. Así es que, amado, por eso tú sabes que es Dios quien te habla. Porque si tú estás endemoniado o tú estás borracho, el diablo no va a venir a decirte deja el alcohol, ¿a que no? Entonces, si alguien te lo dice, piensa de quién es el que te está hablando. No hay posibilidad ninguna de que tú puedas, amado, en esta tierra y en esta sociedad,
reflejar absolutamente nada, nada, sin la luz de Dios. La sombra es una metáfora que Dios está usando aquí. Es una forma de podernos hacer entender de esa vida radiante, de esa vida desbordante, de ese ministerio a las calles, a las personas, a la gente, de ese misterio que desborda salvación, sanidad. Está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos, está hablando del ministerio, está hablando de los hombres y mujeres. Esta es la influencia de la iglesia en la ciudad. No es Pedro, es la representación. Es el ministerio pastoral, la representación del amor a la gente, a las personas, a la vida. Algunas veces te dan ganas de... Pero esa es tu mala sombra. Necesitas la buena sombra, la de Dios, la que realmente refleja la bondad, la misericordia, el favor y que te hace estar tranquilo y callado y dices, bueno, está bien. No buscamos influencias, buscamos influir. No buscamos influencias, ya tenemos la mejor de todas, la de Dios. Ahora vamos a influenciar en otros, vamos a influenciar a otros. No hay opciones de caminar en esta tierra sin ver a tu alrededor maldad y sufrimiento. Cuando estaba yo en ese hospital, todos curas, escuchando a esa mujer todavía, la condición en la que estaba esa mujer ahí, mi suegra. Y yo me pasé por el hospital todo el tiempo en la noche, ahí no había nadie. Las enfermeras... Uno pasea. Y créame que yo dije, Señor, déjame que la sombra, que tu luz refleje aquí en este lugar. Dios quiera que sane a esa persona en esta hora. Señor, vamos, influye en la gente. Padre, vamos, haz algo, Señor, haz algo. Toda esta gente, haz algo en todas estas vidas. Esto es un aparcacoches viejos, esperando ir al desguace para quitarles la matrícula y darles de baja. No es otra cosa. Esto es un llanto de hijos sufriendo, mujeres sufriendo, hermanos sufriendo, familias sufriendo. Padre, paséate así. Estaba dando vueltas ahí. Paséate. Señor, mete la sombra ahí. No buscamos influencias para que nosotros podamos decir, me firmó un autógrafo Juan Matías. No, buscamos que al menos podamos tener una sombra. Porque lo primero antes de Pedro, que poder reflejar su sombra, es que tenía que una sombra. ¿Nos ponemos en el lugar correcto donde Dios desea que proyecte su sombra? Tú tienes una sombra, si la tienes, la luz te está reflejando. La luz te está reflejando. Aquí hay luces que están reflejando sombras de las sillas, de la gente. Yo te veo sombras en ustedes. Aquí hay una luz que refleja sombras. Miren lo que Dios me hizo reflexionar aquí sobre esto. ¿Qué poco pesa una sombra? Tú puedes pesar 200 kilos, pero ¿cuánto pesa tu sombra? Nada. Porque no es el peso tuyo, no es el peso de tu gloria, no es la sombra de tu propia gloria. No tiene peso, porque el peso lo tiene Dios. Es la sombra de tu vida, pero sin peso. El peso lo establece Dios. Es una sombra tan especial que no atropella a la gente, que no golpea a la gente, que simplemente pasa y refleja lo de Dios y permite que usted pueda de alguna forma bendecir a otros. Es una sombra que proyecta una bendición en las personas. Fuimos influenciados y debemos influenciar. Miren, ¿cuántas sombras de poco peso te han influenciado en tu vida? Es posible que hayas tenido a tu alrededor personas y vidas que un día influenciaron sobre ti mucho. ¿Cuántos pastores han influenciado sobre ti? ¿Cuántos hombres han influenciado sobre ti? Piénsalo.
Fuimos influenciados por sombras pastorales, ministeriales, por las sombras de otros. Somos lo que otros también han proyectado en nosotros. Tú piensa. A veces tú estás en una iglesia y alabas como la iglesia en la que estás. A veces te toca un día compartir la palabra y haces cosas de la misma forma que las escuchas o se las oyes o se las ves al pastor que te pastorea. ¿Cuántos ministros han influenciado en tu vida? ¿Cuántos han depositado la sombra de Dios en ti? ¿Cuántas personas, tus padres, han influenciado sobre ti? ¿Tu madre ha influenciado sobre ti? ¿Algún hermano ha influenciado sobre tu vida? ¿Algún hermano en Cristo ha dejado sobre ti una influencia que te ha ayudado tanto? ¿Tú tienes algo del reflejo de otros en tu vida? ¿Tú tienes el reflejo de hombres de Dios en tu vida? ¿O lo que tú tienes de reflejo y de influencia es los bares, la gente, las situaciones, los insultos? ¿Tú tienes de verdad, dímelo de verdad, tú tienes más influencia de la gente que de Dios? Tu influencia personal, ¿en qué te has enriquecido? ¿Sobre qué camino te has posado para que pase? Tu camino, en el que has estado ahí, ¿ha sido un camino en que han pasado hombres de Dios o no han pasado hombres de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la oportunidad de tener la influencia de Dios en su presencia? Piensa un poquito, por favor. Piensa. ¿Tu vida es el reflejo de qué? Si pones en una balanza, ¿pesa más lo de Dios o pesa más lo de los hombres en tu vida? ¿Has sido atropellado por los hombres o has sido alcanzado por Dios? El reflejo de tu vida es hombres y mujeres persiguiendo el corazón de Dios. Te quiero resumir esto. Ya había terminado esta parte de la palabra. Había empezado la tercera parte para darle el ajuste. Y de repente el Señor me hizo reflexionar algo más. Y tuve que poner bis, diciendo otra parte más. Y entonces volví a escribir otra vez. A mí Dios me habla escribiendo. Yo me pongo ahí, leo la palabra, leo, veo algunos comentarios y de repente me paro ahí y me pongo a escribir. Y empiezan a salir los pensamientos. Y esto fue lo que escribí. La sombra no es el resultado de alguien escondido, sino alguien expuesto a Dios. Si tú te escondes de Dios, no vas a tener una sombra. La sombra es el resultado de alguien que se expone. Y quiero decirte algo, a veces exponerse a Dios no es fácil. Y a veces que Dios te exponga para ver lo que se ve de ti no es tampoco fácil. Porque en una sombra la luz refleja lo que eres y se te ve como eres. Reflejar a Dios en tu vida incluye no solamente lo que tú reflejas, sino lo que se ve de ti y lo que otros pueden ver de ti. Y eso no es nada sencillo. A veces la gente se esconde porque no quiere que se vea lo que es. Pero si quieres ser un hombre que reflejes algo, vas a tener que exponerte. Por eso a veces se te ve todo. Como hombre se te ve todo. Como hombre que sirves a Dios se te ven tantas cosas. Es que a mí no me gusta esto, es que esto. Pues mire, si quieren no ver mis fallos, me escondo. Me escondo en mi casita y no va a ver nadie nada. Pero el día que Dios me llamó para servirle, me expuso. Y al exponerme, acaba viéndose hasta las miserias de los hombres. La sombra
refleja cuánta luz de Dios tienes, cuánto te has dejado tocar por Él, cuán cerca estás de Él. Las autoridades religiosas quisieron poner a Pedro en una prisión, en la oscuridad de una prisión, para que su sombra no reflejase nada. Ellos no querían que la gente viese el reflejo de Dios en su vida y lo pusieron en una prisión. El mundo, la religión, la atrocidad de este tiempo en el que vivimos nos está encerrando a todos y nos está metiendo en las cárceles del miedo, del temor, de la apatía. Cuesta que la gente venga a la iglesia, cuesta que la gente se congregue, cuesta que la gente se conecte, cuesta. Date cuenta que en gran manera al diablo le interesa que tú estés escondido, prisionero, que estés preso en una cárcel para que nada de Dios se refleje en tu vida. La sombra no es algo que tú posees. Yo no puedo coger mi sombra jamás y la puedo guardar. La sombra es algo que tú proyectas. Y si tienes a Dios, algo vas a proyectar. Pero, amado, no vas a poder tomar y decir, bueno, me guardo la proyección de hoy por si mañana no hay proyección, me la guardo y la pongo. No, la proyección está hoy y sirve para hoy. El momento en que no hay sol, ¿qué pasa? Ya no hay más proyección. Por tanto, no puedes guardar tu influencia para mañana. Bueno, ya mañana, ya luego hablaré de Dios, ya mañana le contaré a este, ya mañana le diré a este otro. No ha habido una situación más difícil en la vida de mi esposa que la que vivió unos días antes que su abuela iba a morir. Le invitó a venir a la iglesia. Le dijo, ven. Y la abuelita dijo, sí, voy a ir. Y no llegó. Y murió. Un viernes murió. Y mi esposa me dice, aquel día mi abuelita me invitó a que fuera a su casa a hacer rollos de Semana Santa con ella. Pero yo tenía un programa de televisión. Y le dije, bueno, abuela, es que no puedo, voy al programa de televisión. Ya nunca hizo más rollos con ella. Y uno no se da cuenta en cuántas cárceles se ha metido por sus propias decisiones que no permiten proyectar una sombra en las personas. Por eso no podemos poseer el tiempo ni los momentos. Proyéctalo ahora porque quizás no sabes si lo proyectarás mañana. Háblale, influencia, di, porque no sabes si acontecerá otro momento como este. Todo el mundo está escandalizado por un hombre que mató, asesinó, o no sé lo que ha hecho con esas dos niñas, incluido a él. Todo el mundo está escandalizado. Eso va a seguir pasando todo tiempo. Pero ¿tú te imaginas algún cristiano que estaba al lado de ese hombre y que algún día pudo haberle hablado y no le habló? ¿Qué tal? Dime. La sombra no es algo que posees, es algo que proyectas. La sombra, la influencia, siempre opera en una atmósfera de luz y no de oscuridad. Jamás tendrás, amado, sombra si tú te manejas con oscuridad, siempre con oscurantismo, siempre no quieres, siempre estando ahí, siempre... Así no se puede vivir, amados, en este tiempo. No se puede vivir tapando todo, escondiendo todo, y no queriendo mostrarte nada. No se puede vivir así. El cristiano oscuro, encarcelado, amado, es un cristiano inservible, no sirve. Yo admiro, les he dicho antes, admiro que ustedes estén trabajando en un ambiente donde las personas y las personas que cuidan están rodeados de personas que son cristianos de verdad. Porque también yo me he dado cuenta, donde yo he estado y lo que yo he visto en estos meses que llevo trabajando en algunos ámbitos, que hay muchos cristianos que tienen el nombre, pero sus actitudes no manifiestan ningún tipo de cristianismo. Manifiestan dinero, solo esto, dinero, pero no manifiestan nada más. No tienen conciencia de servicio, de decir, mire, a mí no me importa que usted no me pueda pagar esta hora de trabajo, yo la voy a echar porque esta mujer lo merece. No hay eso no existe ya. No hay conciencia. No hay. Cristianos, no estoy hablando de no cristianos, estoy hablando de cristianos. Escondidos, oscuros,
encarcelados. La religión le encanta tener cristianos encarcelados. Por eso tú viste como cada vez que se metían a Pedro en la cárcel, ¡pa!, Dios lo sacaba. Dijo Dios, tú lo puedes encerrar si quieres, pero la sombra se va a seguir proyectando en esta vida. Todas las oportunidades estuvieron ahí para ellos. La sombra alcanza conforme tú te mueves. Si te mueves en Dios, la sombra va a seguir proyectándose sobre otros. Es bueno que no solamente te centres en proyectar la sombra sobre el mismo enfermo, proyéctate en caminar por las ciudades, que la sombra llegue a muchos sitios, a muchos lugares. Ayer fuimos a Moriah para hacer una situación, arreglar una máquina que tenemos que arreglar, volvimos y yo andaba pues en un coche muy bueno que me habían prestado. Y entonces pues vamos a tomar un café. Dije, mira, yo voy en un coche muy bueno, que es muy llamativo. Voy a llegar a un barrio que todos me conocen, que todas esas personas saben quién soy yo. Y ¿sabes qué pasa? Yo no voy a ser tentación para ellos, porque la gente es así. Así que ¿sabes qué voy a hacer? No vamos a tomarnos ningún café, porque yo sé que la maldad está ligada al corazón de los hombres. Entonces me voy a ir a mi casita, voy a hacer lo que tengo que hacer y ya me tomaré un café otro día viniendo caminando. Porque la gente no sabe qué es eso ni por qué estoy ahí. Y la gente solamente juzga conforme a lo que ve. A mí la gente me da lo mismo y a mí también. Pero yo sé a quién yo represento. Entonces, a veces hay que tener prudencia aún hasta cuando no tienes ganas de tenerla. Me voy a callar, no voy a decir las cosas que piensa mi corazón. Es mejor no decirlas. Tú no vives solamente para satisfacer tu yo. Tú vives para satisfacer las demandas de lo que Dios quiere hacer en las personas. Tú no vives para satisfacer tus necesidades. Tú no estás aquí solo para vivir para ti. Tú estás aquí para reflejar lo de Dios y caminar en la vida. ¿Qué tal sanando a gente? ¿Qué tal si tú caminas y la gente sana? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si tú estás en el hospital, en el geriátrico ese día y la gente empieza a sanar? ¿Qué pasaría? ¿Qué tal si un día de gloria Dios decide, como aquí, que iba a sanar? Porque vuelvo a repetirte, esto es un tiempo y un acontecimiento de Dios. Esto no sucede todos los días. Pero esto sucedió en un tiempo que Dios quiso que sucediese. ¿Y qué pasó? Que hubo un objeto que estuvo ahí para que sucediese. Pero ¿qué tal? Porque no sucede el objeto cuando tiene que suceder, no está. ¿Me explico? ¿Qué tal? Si el día que Dios quiere reflejar su gloria, el objeto no está. ¿Y qué tal que como este día yo quiero que la refleje y no la refleja, entonces ahora estoy aquí donde Dios la quiere reflejar y me voy y entonces Dios dice, ¿y dónde está el que tengo que reflejar la gloria? Entonces hay que estar cuando no está y cuando está. Y por eso hay que confesar, hay que hablar, hay que orar, hay que decir, porque un día dirás, levántate y anda, y se va a levantar y el primero que te vas a asustar vas a ser tú, porque se va a levantar. ¿Qué tal? Pues esto es lo que está diciendo Dios aquí en este mensaje. Que tú no puedes dejar de caminar por la ciudad aun cuando tú pienses que tu sombra no va a hacer nada. Porque un día puede ser que Dios haga algo muy asombroso y tremendo. La proyección de tu sombra con tu vida, amado, no es la proyección de alguien que está sentado. A mí me encanta porque todos los enfermos estaban en lechos y camas. Pero ¿sabes cómo estaba Pedro? De pie caminando. ¿Dónde está el cristiano de este tiempo? No, aquí estoy, no es que me quedo aquí, no tengo ganas. No, el cristianismo del siglo XXI que va a reflejar el poder de Dios es cristianos caminando, andando y de pie. La gente tiene que estar de pie. No es que estoy cansado. Claro que estamos cansados, yo estoy cansado. Estoy poniéndome en línea, ¿usted se da cuenta? Me voy a quedar como la... ¿Por qué? Porque cuando está y una cosa y otra y venga y vaya aquí y allá y bueno y viene y vuelve y va, ni el mal come, más duerme, más desayuna, mal todo. Es todo una constante situación de estar
presente en el momento donde tienes que estar. Y ahora vente para allá, y ahora vamos a poner, y ahora a quitarla, y ahora la llevamos, y ahora vamos a este sitio, y ahora no vamos ahí. Y ahora predica, pastor, el jueves la predicación, corriendo haciendo la predicación. Caminando. Es que la gloria se va a ver con gente caminando, no gente acostada. Caminando. ¿Se verá? ¿Usted no lo cree? Es que yo creo que sí se va a ver. Yo estoy convencido que esto va a explotar, porque llega un momento que va a explotar, así de claro, va a explotar. Es como la hija de Juan Andrés y Loli, va a explotar. Jenny va a explotar. El bebé no se va a quedar toda la vida ahí. Tiene que, ¿qué? Que explotar. Claro, decía tú, ¿qué está diciendo? Claro. Uno piensa, ay, madre mía, ay, ¿cómo es? Saldrá. Lo que va a luz, da luz. Y llega un momento que estás muy gordo y dará luz. No te preocupes, que va a salir. Esto es igual, la iglesia embarazada de un propósito que va a dar a luz. Y claro que va a dar a luz. Pedro no reflejó la vida de alguien postrado, sino la vida de alguien de pie. La sombra de Pedro tocaba todos los que se situaban cercanos a él. Y eso es lo más importante. Si la gente se te acerca, entonces algo parece que Dios quiere con la gente y contigo. Si encuentras a gente que hace mucho que no la ves, seguramente que no te des cuenta, algo quiere Dios con esa persona que se te está acercando a ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Pues entonces, si no te has dado cuenta, es tiempo de que te des. Si ahora parece ser que hay gente que se te acerca que nunca se te acercó, seguramente la sombra va a influenciar sobre esas personas y Dios quiere hacer algo ahí. Hay un elemento, amado, en la sombra muy importante. Escucha, hay un elemento en la influencia muy importante, porque la sombra es la influencia, lo que proyectamos en otros, lo que influimos en otros. La más importante, un elemento importante en la sombra es la cercanía. La sombra se proyecta en ti con cercanía. Tú puedes tener una sombra aquí, pero si estoy a 100 kilómetros, ¿qué sombra puede haber si tú no estás en la cercanía? Igual que tú en el objeto, como objeto te acercas a la luz y te acerca, esa cercanía produce una sombra y cuando alguien se acerca a ti puede ser tocado, o sea, cercanía. Dios está movilizando gente cercana en este tiempo, que deja rivalidades, que deja de decir ya tontería y empieza a hacer lo que tiene que hacer, que se deja influenciar por la palabra, por lo que tiene, por lo que dice, que en vez de estar hablando de política, de Juan, de Pepe, de Margarito, hablan de lo de Dios. Y de vez de hablar si España gana o pierde, me da igual si gana o si pierde. Ni he visto ningún partido y me da lo mismo. No estoy aquí para eso y este momento. Y si quieres verlo, los ves todos. Pero yo he aprendido que en este tiempo me toca estar cercano con la gente que quiere la influencia de Dios. Y el que quiera la influencia de Dios, aquí estoy. Lo que tenga lo voy a dar. Pero en la lejanía, la gente no va a ser influenciada. Lo hizo Elías y Eliseo, no se fue hasta el final. Lo hizo, amado, Jesús y sus discípulos, no se fue hasta el final. Y lo hizo Pedro con su iglesia hasta el final. Entonces hay una cercanía. Y es muy importante, porque esta epidemia de maldad, si algo ha producido ha sido ¿qué? Distancias. Tantas distancias. Tantas. La sanidad a través de esa cercanía. La salud a través de esa cercanía. La salvación a través de esa cercanía. La palabra que ofrece resultados. El otro día una persona quería hablar conmigo sobre un asunto. Yo no sabía de qué asunto era. Pastor, quiero hablar con usted. Bueno, ¿qué necesita? Pues mire tal, pues vamos a ver este tiempo. No se dio un tiempo, se dio otro. Empezamos y nos vimos en un momento. Y empecé a hablar de algo. Mire esto, tal y cual. Y esa persona estaba ahí. Y me dice, pastor, ya no hace falta hablar con usted. ¿Qué ha pasado? Ya me ha respondido. Lo que yo iba a consultarle, ya me lo respondió. Digo, Andy, ¿qué me ibas a consultar? Pues le iba a consultar de esto y usted ha sacado el tema y ya me ha traído consejo. Lo que quería, yo necesitaba escuchar un consejo de Dios. Entonces, qué importante es estar como cercanía. Va a ser muy difícil que tú puedas proyectar sobre alguien que no está cercanía. Hoy los muchachos a las 5 de la tarde tienen una oportunidad de estar con los demás muchachos. En la lejanía se influencia muy poco, pero muy poco. Entonces, vale, eso depende de cada uno de ustedes, pero se trata de cercanía.
Cuando yo invito o mi esposa invita a Ruth a un día a desayunar, ¿se trata de qué? ¿De qué se trata? De cercanía. Porque la distancia, ¡hola!, está muy bien, pero la administración es en la cercanía. Y es que no hay más. Pero si la gente se aleja de lo de Dios, si se aleja del hombre, de la mujer que te puede influenciar, que te puede dar, porque usted me puede dar a mí, yo le puedo dar a usted. Usted puede darle a alguien que lo necesita, pero hace falta cercanía. Y si usted se aleja, si todo el tiempo usted se aleja, como si tuviéramos espinos. La sanidad viene a través de eso. La santidad es una influencia que se transmite con cercanía. Si tú estás al lado de alguien que no fuma, y no fuma, por lo menos te vas a cortar de fumar con él. Vas a decir, bueno, tengo ganas de fumar, pero bueno, ya fumaré después, porque estás ahí, reflejas algo que hace que esa persona tenga que limitarse en las cosas. La sombra de la influencia no depende de ti, sino de lo que posees de Dios en ti. No es qué cosas tú tienes para hablar, sino qué tienes de Dios para hablar. Hoy hablar se habla demasiado. De Dios no lo que se debería de hablar. La sombra de la influencia que actúa en los días más nublados. Porque algo que tiene la sombra, ¿sabes cuál es? Que en los días nublados no hay. Pero en el tiempo de Dios, hasta en lo nublado hay sombras. Fíjese usted. O sea que aún en los días más oscuros y nublados, lo de Dios va a reflejar una sombra que es distinta a las demás. Porque todo el mundo puede ofrecer soluciones, pero lo de Dios solamente lo puede ofrecer Dios. He sido tan sorprendido en este tiempo de ver lo que la medicina está haciendo con todos estos enfermos de demencias. He descubierto lo que es la demencia con cuerpos de Lewis, que no sabía lo que era eso, ni en la vida lo había escuchado, ni Lewis. Me sonaba Lewis, pero Lewis no. Y después de leer y de ver y de oír, de escuchar a los médicos y las cosas, me he dado cuenta que el hombre no tiene ninguna solución para él, pero ninguna. Lo único que hacemos es sedar a personas, y las sedaciones producen otras cosas, y esto producen otras, y esto otras, y solamente hagamos que la gente y mueran Y le hablo que he hablado con 3 médicos especializados en geriatría. Me dijeron, no hay solución. El otro día vi una noticia muy bella. Qué bueno, ha salido un medicamento para, por fin va a paliar y va a sanar al Alzheimer. Y yo le pregunté y ese médico me dijo, mire usted, señor, le voy a explicar algo para que usted lo sepa. Y se lo voy a documentar. Vaya usted a internet y lo mira. Y le voy a decir, este medicamento lleva 3 años en el mundo. Pero por no sé qué razón, en la medicina mundial y en el laboratorio que lo quiere vender, porque vale 54.000 euros al año el tratamiento de ese medicamento, 54.000 euros para un solo enfermo, quieren por todos los medios meterlo en el sistema sanitario mundial. Pero nosotros hemos estado en simposios y no ha habido un solo caso que ese medicamento ha demostrado que ha curado nada. Por tanto, quiero decirle que eso es mentira. Porque yo llevo 25 años como geriatra y no he visto en este momento ningún medicamento que sane esto. Jesucristo puede sanar esto. Entonces uno se da cuenta, amado, que esto es... Me dice el otro día el médico, la gente toma mucho omeprazol porque es como para que si tomas un medicamento no te sienta mal. Me dijo, ese medicamento produce demencia senil. Agrava la demencia en los enfermos. La risperidona que se usa como analgésico para los enfermos produce Parkinson. Y acelera los síntomas de Parkinson. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar, que esto es más sencillo. Esto es más sencillo, amado. Porque al final, no sabes al final qué es lo que hay que hacer. Por eso, Señor Pedro, tráenos aquí la sombra de Pedro. Trae la sombra de tu iglesia a nosotros. Por favor, por favor, por favor. En este día nublado, danos algo, Señor. En este día nublado, pon tu presencia en nosotros, Señor. Por favor.
Qué bueno que también lo que reflejas puedes reflejarlo en otros, que tiene capacidad de influenciar, aun cuando tú crees que desconoces que nada haces, si haces más de lo que tú crees que haces. Y a lo mejor un día alguien dirá, Juan, pero si Juan trabajó conmigo, ¿no? Pero Juan, wow, con razón, ese hombre era distinto a lo que yo, ese hombre era diferente. De verdad, mándale un saludo, ¿no? Si quieres ven a la iglesia y lo saludas. Te sirve para evangelizar. Sí puedes. Es maravilloso la capacidad de trascender en otras vidas. Y es maravilloso la capacidad que tenemos para caminar y llegar al lugar de los necesitados. Y no hay nada más maravilloso que tener que vivir algo para darte cuenta de la necesidad de la gente. Porque mientras tú nunca has estado en estas situaciones, jamás tú te das cuenta cuánto la gente sufre. Y de repente Dios, aunque Pedro estaba gozándose y hablando en lenguas y con lenguas de fuego, dijo Jesús, Pedro, ¿sabes qué? Se trata de que camines por las ciudades y transites por los caminos, porque hay mucha gente endemoniada, enferma y atormentada. Y aunque yo, el Hijo, sané a muchos, sigue habiendo muchos enfermos como ellos. Y desde el día de Pedro hasta hoy se han quintuplicado o exponencialmente multiplicado. Por tanto, ahora hay más enfermos que antes. ¿Usted no cree? Yo creo que estamos llenos de enfermedad. Llenos de enfermedad. Llenos de enfermedad. Para poder decir, amados de corazón, y decirle, Señor, Padre, líbrame de todo esto. Señor, líbrame de todo esto. Yo no quiero acabar mis días así. Líbrame de todo esto. Líbrame de esto. Porque esto es un azote. Esto es diabólico. O sea, que esto ya es inentendible. Yo le decía a una persona, los enfermos antes se morían por ancianos, con sus achaques, la orina, el no sé qué, pues no sé, que tenían, no dormían, que se les dolían las piernas, que no sé qué. Ahora ya no mueren por enfermedades físicas, mueren por enfermedades, ¿cómo? Mentales. Entonces, algo está pasando. Yo no quiero ser catastrofista, pero nos están matando aquí. No sé cómo, pero nos están matando de a poco a todos. Este mundo está volviéndose loco, está perdiendo la decencia y la coherencia. Tú tienes 20 años y tú puedes decir, no he dejado de orar, al menos por mi vida, por mi casa, por mis hijos, por mi esposa, aún por la iglesia. Líbranos de este azote, líbranos de este azote, líbranos de este azote. Por favor, Dios mío, líbranos, 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 Señor, líbranos, líbranos. Es fácil mirar a otro lado, amado, es muy fácil mirar a otro lado. Pero Pedro no pudo mirar a otro lado. Dios refleja tu luz en nuestras vidas, esa sombra preciosa de Dios. Señor, esa imagen maravillosa. Padre, quita la mala sombra que tenemos, porque tenemos una poca mala sombra. Un poquito, un poquito. No cree usted que no la tiene. Tenemos todos una mala sombra. Señor, pon una buena sombra, una imagen correcta que podamos reflejar en todos. No nos libres, Dios mío, de la responsabilidad, pero líbranos del mal. No soy del mundo, ¿pero qué? Pero estamos en el mundo. Entonces, líbranos del mal. Líbranos del mal. Esa en la oración modelo, líbranos del mal. Es que eso solamente lo puede hacer Dios. Líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.